Bienvenidos a un nuevo podcast de Clínica Femimed. Es para mí un gusto el contar nuevamente con la presencia de nuestra colaboradora Eloísa, bienvenida, y poder platicar acerca de las vías de resolución de embarazo con las cuales contamos en Clínica Femimed. En este podcast vamos a mencionar cuáles son las principales y acerca de nuestra experiencia para brindar la atención más oportuna, sobre todo en la resolución por vía de parto vaginal, la cual quizá por ciertas razones de algunas otras instituciones, otros colegas, ha quedado por un lado y generalmente ya prácticamente todos realizan únicamente cesáreas, lo cual no es así en Clínica Femimed. Bienvenida. Gracias, doctor. Usted también, gracias por el tiempo, de verdad, que nos da para que platiquemos sobre este tema. Y a ustedes también bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos a este podcast, que lo disfruten y sobre todo que aprendamos. Así que vamos a iniciar con el tema que es sobre el parto. Como usted mencionaba, vamos a hablar sobre los tipos, ¿verdad? Para iniciar, entonces, platiquemos sobre cuáles son los tipos y cuáles son los procesos de cada tipo. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar inicio con el parto por vía vaginal. El parto por vía vaginal es la vía tradicional y más frecuentemente ejecutada a nivel de nuestro país, siendo así que aproximadamente hasta el año 2012-2013, de 100% de nacimientos que se realizaban o se llevaban a cabo en un mes, solo el 20% eran cesáreas, lo cual indica que el 80% eran partos por vía vaginal. Y posteriormente esto se ha ido modificando porque desafortunadamente con el proceso de que la mayoría de los embarazos tienen compromisos en donde los convierten en embarazos de alto riesgo, la vía de resolución no es que no pueda ser por parto, sino de pronto esta misma patología que categoriza el embarazo como alto riesgo puede hacer un poco más laborioso un parto vaginal y sobre todo que de pronto la reserva de oxígeno fetal no puede ser quizá de pronto la más adecuada para soportar esta vía. Entonces esto ha modificado el porcentaje y ahorita prácticamente a nivel institucional, generalmente instituciones que son hospitales, el Seguro Social, generalmente están teniendo un cambio en donde de ese 20% que únicamente eran cesáreas, generalmente ya un 40 hasta 45% son cesáreas. Pero lo importante de hablar de esta situación no es de las instituciones, sino de la atención que hablamos o que brindamos aquí en Clínica Femimed. En Clínica Femimed podemos tener la oportunidad de brindar un parto a aquella paciente que no lo ha tenido, sobre todo si es su primer embarazo, y contamos con una casuística importante acerca de esas pacientes que tuvieron un primer embarazo y le apostaron a hacer o que querían tener un parto y pues se consiguió el objetivo. Muchas veces esto requiere de ciertas situaciones que iremos hablando posteriormente, pero sí se puede realizar. El parto tiene 7 mecanismos, son mecanismos que van modificando el paso del bebé a través del canal vaginal como tal y de la pelvis verde falsa, que es la parte superior, a la pelvis verdadera y posteriormente al canal vaginal. Pero para poder hablar de un parto tenemos que evaluar e individualizar el caso de la paciente y conocer si la paciente es candidata o no a un parto, porque de ahí se desarrollan muchas de las características para poder ejecutarlo. Si nosotros no tenemos la competencia y evaluamos inapropiadamente a una paciente, le podemos ofrecer un parto y a lo mejor de por sí ella ya tiene una condición en la estructura de sus huesos, de la pelvis o en el canal vaginal que pueda hacer más difícil el parto o de pronto hacerlo imposible. Pero realmente este podcast no es para decir que no hay oportunidad para un parto vaginal. Sí hay oportunidad para un parto vaginal y en Clínica Femimed contamos con una experiencia apropiada, sobre todo en embarazos complicados, para poder dar esa atención. Ahora que hablamos de embarazos complicados, se me viene una duda. Sé que hay que evaluar a la paciente, ¿verdad? Y creo que depende de cada caso, pero han habido casos en donde pues tiene un grado de riesgo y aún así se puede realizar un parto vaginal. Esa es una excelente pregunta. Y sí se puede realizar, pero lo que se debe de tener es el tipo de herramientas diagnósticas o de métodos diagnósticos para detectar hasta dónde va a poder soportar el bebé ese trabajo de parto. Porque si de pronto se detecta que existe un compromiso en el trayecto
de la conducción o el acompañamiento del trabajo de parto, pues se debe tomar una decisión que permita tomar una intervención oportuna y que no se comprometa la vida ni del bebé ni de la madre. Muy bien, platiquemos ahorita ya del parto de cesárea. Entonces, ¿qué razones hay para que la paciente pueda optar por esta, verdad? ¿Y cuál es el proceso de este parto? Al hablar del parto por vía cesárea, pues hay indicaciones precisas. Generalmente a los obstetras últimamente se nos ha criticado de que hacemos cesáreas sin tener indicación. En particular en Clínica Femimed, pues podemos mencionar que las cesáreas que en algún momento se han tenido que realizar es con una indicación justificada, en donde la madre cumple un criterio o el bebé tiene uno o más criterios para que no se pueda resolver el embarazo por una vía de parto, sino que tenga que ser cesárea. Pero la cesárea, pues en sí, no es que esté contraindicada y que no quiera realizar cesárea, sino que tiene indicaciones precisas. Sí hay que mencionar que la recuperación es mucho más larga, sí conlleva un par de riesgos más, por ejemplo, un riesgo mayor de infección, un riesgo mayor de sangrado. ¿Por qué? Porque de por sí estamos incidiendo más capas que tradicionalmente no deberíamos de realizarlo. Tenemos que tomar en cuenta que esto de pronto pueda conllevar a que los costos también de la resolución del embarazo pudieran ser un tanto ligeros. Y en este aspecto, pues sí he de mencionar que en Clínica Femimed, quizá en cuanto a platicar acerca de un presupuesto, ofrecemos varias alternativas de hospitales que reúnen con las condiciones necesarias y que de pronto esto también es un respaldo para los padres, porque no vamos a arriesgar la salud ni de la madre ni del feto. De pronto pueden existir algunas alternativas muy accesibles, pero de pronto el pronóstico también puede verse comprometido por múltiples situaciones. Pero lo importante es que sepan que al tomar la decisión de una vía de resolución, se les va a dar la orientación lo más objetiva y con la mayor honestidad del caso. Eso es muy importante, ¿verdad? Creo que a nivel cultural puedo mencionar que a veces se dice, ¿verdad? Como mi mamá tuvo un parto vaginal, pues yo también tengo que hacerlo, ¿verdad? O incluso como que se lo obliga, tú también tienes que hacer ese tipo de parto. Y al final es sumamente importante que la paciente tenga ahí sí que una evaluación específica, ¿verdad? Para saber cuál es la vía ideal tanto para cuidarla a ella como al bebé. Así es. Culturalmente se cree que, bueno, si yo tuve un parto, o sea, yo lo tuve, el parámetro soy yo, entonces, ¿por qué tú no, como mi hija o mi familiar, por qué no lo puedes hacer? Entonces, al tomar esto en cuenta, hay que hacer mención que toda paciente es diferente. Hay que individualizar el caso, hay que tomar en cuenta que cada una de estas particularidades debe ser mencionada para que al final el término del embarazo sea con el deseo que la paciente no se sienta presionada de decir, bueno, yo realmente resolví o hice el intento de resolver por parto porque mi mamá, mi abuela, mi tía me dijo que cómo era posible que uno fuera a resolver por la misma vía que ellas. Entonces, al tener esta situación, sí es importante que sepan que no debe ser una presión y que tiene que reunir pues los criterios como tal necesarios. Muy bien, platiquemos ahora sobre las complicaciones más comunes que se pueden ver durante el parto. Bueno, dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos la hemorragia posparto. Esa es posteriormente a que ha nacido el bebé, es prácticamente en los siguientes minutos. Una hemorragia posparto puede tener cuatro causas como tal. La primera es porque el tono de la matriz o del útero no regresa o no es fuerte y tenemos hemorragia. La segunda es porque pues ya extrajimos la placenta, el útero tiene tono parcialmente, pero una parte de la placenta o de las membranas de la bolsita del bebé se quedaron atrapadas. La tercera es porque la paciente puede tener algún problema en la coagulación de por sí, en donde puede tener una patología que se llama púrpura trombocitopénica, en donde las plaquetas están muy bajas, puede tener anemia, puede tener alguna otra condición que compromete la coagulación como tal de la paciente. Y por último, que podemos tener también que a la hora de haber hecho un corte para
generar que el tejido se diera un poquito más de extensión para que saliera la cabeza o el bebé, o que de pronto pues el bebé salió tan o nació tan precipitado, como le llamamos nosotros, pudo haber lastimado uno de los tejidos, tenemos hemorragia. En general, esas son 4 grupos de causas que pueden comprometer el sangrado en el tiempo inmediato de resolver el embarazo, que no debería exceder de 500 mililitros si es por parto. Si es por cesárea, no tendría que ser mayor de 700 mililitros. Pero lo importante aquí es que es una de las principales complicaciones. Y lastimosamente en las áreas rurales, si de pronto el parto es atendido por personal no capacitado, pues esto es más frecuente. Y en general, Clínica Femimed no tiene nada a favor ni en contra de este personal, pero sí podemos mencionar que sí tenemos un entrenamiento para como resolver condiciones muy, muy, muy complejas. Entonces esto hace que a la larga nuestra clínica sea bastante desarrollada o de una oportuna asesoría de acerca de qué condiciones se pueden prever. Porque todo esto se da porque hubieron causas antes de que se llevaron a cabo. Esa es una de las complicaciones. ¿Qué otra complicación? Al hablar de distocia, voy a mencionar el término distocia, hace referencia a que algo no está bien o algo no va en la línea de lo esperado o la línea de lo normal en una resolución de embarazo. La palabra tradicional que refleja lo normal sería eutóxico. Entonces, si hablamos de parto eutóxico, estamos hablando de un parto que se resolvió de forma normal. Si hablamos de parto distóxico, es un parto que no se resolvió por forma natural. Entonces ahí puede entrar una cesárea o pueden entrar aquellos partos en donde de pronto tuvo una complicación a la hora de nacer el bebé. Y una de estas distocias pues puede estar relacionada a que, como coloquialmente se dice, se le quedó trabado un hombro al bebé. A eso se le llama distocia de hombros. Y eso va relacionado a ciertas otras patologías que en ocasiones, bueno, no que en ocasiones, sino con los cuales tenemos podcast acerca de ellos, como por ejemplo la diabetes gestacional. Si una paciente tiene diabetes gestacional, pues tiene mucho más riesgo de desarrollar una distocia de hombros. O, por ejemplo, si de pronto la estructura de la pelvis es un poco más pequeña de lo que tradicionalmente tiene que haber crecido el bebé, también puede presentarse esta situación. Hay otro tipo de distocias, por ejemplo, ya que en el canal del parto o ya en el proceso de conducción el bebé no baja o el cuello ya no se dilató como tal. Son otras de las complicaciones que se pueden dar. O, por ejemplo, los cambios en la frecuencia cardíaca del bebé o los cambios en la frecuencia cardíaca fetal, que eso se lleva bajo un continuo monitoreo, estando durante el trabajo de parto. Y pues contamos con el equipo para que en todo caso, si la paciente busca un trabajo de parto, pues se cuente con el uso de ese equipo. ¿De acuerdo? Entonces, en general, pues esas son complicaciones tanto maternas y fetales que nosotros podemos tratar y podemos detectar en el momento oportuno. Así que platicando de todo esto, el parto realmente es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Donde se requiere que el médico esté siempre al lado de la paciente, verificando los signos vitales de ella, ¿verdad? Y tanto también del bebé. Ahora, también los cuidados postparto son súper importantes. Podemos mencionar cuáles son los que debe tomar en cuenta la paciente. Sí, dentro de los cuidados postparto, pues número 1, la actividad, ¿verdad? La actividad es una situación que debe tomarse en cuenta porque algunos pueden decir, bueno, la actividad ambulatoria, pues sí, no. En general, sí está descrito que puede favorecer. Dentro de los otros cuidados, el no alarmarse de tener las piernas hinchadas, o por ejemplo, que es uno de los términos coloquiales, sino que sepan que esa retención de líquido, el hecho de que se les incremente de tamaño la pierna o el pie, es porque están reteniendo líquido por un mecanismo hormonal. Hasta hace unos 20 años todavía se pensaba que la retención de líquidos era porque tenía la presión elevada, pero eso realmente se ha documentado desde ese tiempo para acá que no tiene ninguna relación como tal. Otra de las situaciones, la alimentación, porque la alimentación no debe de quedar por un lado, debe ser muy importante para llevar a cabo un buen desempeño de todo este panorama como tal, de la paciente que está en ese proceso de resolución del embarazo. También
hay que tomar en cuenta el prever o el acompañamiento de todas las personas que puedan favorecer o contribuir a todo esto. Y aquí vienen varias situaciones que son muy de creencias, ¿verdad? Entonces, siempre con eso hay que tener un poquito de cuidado, siempre, más que todo, brindar una asesoría, porque en este caso podríamos hablar de varias situaciones, pero es mejor que consulten por esas situaciones para que no haya un choque cultural. Porque de pronto lo que anteriormente se mantenía como una sugerencia hace 20, 30 años, pues recientemente se puede justificar que de pronto ya no perjudica ni beneficia. Pues sí que es importante, ¿verdad? Es el poder consultar, pero también saber seguir indicaciones, ¿verdad? Porque mucha gente pregunta, el doctor dijo esto, pero al final mi mamá o yo leí esto y entonces mejor no lo hago. Entonces, cuando el médico realmente, que es especializado en su caso, da una información, siempre hay que tratar de seguir lo más cercano, ¿verdad? A la información que él da, porque al final hay beneficios para la paciente y pues, como hemos hablado, también para el bebé, ¿verdad? Vamos a dar ya por terminado este podcast. Como siempre hemos aprendido mucho, doctor. Gracias por su tiempo. Y a Gracias a ustedes usted, también Luis. gracias por vernos nuevamente.